O sea, estar compartiendo con alguien el día anterior y que en la mañana te llamen y te digan, Dayana ha muerto. Lamentablemente, ¿no? Acá vivimos en una burocracia tremenda. Cuando uno se acerca, por ejemplo, a la fiscalía, al menos yo cuando estaba con el proceso, tenía miedo de acercarme a la fiscalía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no sabía que yo podía tener acceso al cuaderno de investigación, yo no sabía que podía acceder a lo que es el cuaderno de autos que está en el Palacio. Mi hermana se llama Dayana, ella falleció el 13 de febrero del 2017. Son 7 años y medio que venimos peregrinando para conseguir justicia. En Tarija no me escuchaban, tenía que recurrir a Sucre, que saben que tanto en la fiscalía como en el Palacio no nos brindan ni una fotocopia. Todo se tiene que pagar. Quizás el trámite legal ya eso es gratuito, pero todo tenemos que pagar y cada etapa tiene un costo distinto, ¿no? El costo de la etapa preliminar y tiene un costo de 4.000 bolivianos como mínimo. La segunda etapa tiene un costo de 5.500, que son los 6 meses. Tenemos 9.500. La etapa de juicio cuesta mínimo 7.500 bolivianos. Que si yo quiero que en el juicio me vaya bien, tengo que contratar lo que son los consultores técnicos, los peritos. Eso es un gasto extra, particular. El día que fallece Dayana era el primer día de universidad. Y le exijo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Decime cómo está Dayana. Y me dice, y de nada de golpe me dice, Dayana ha muerto. Y en esa misma clase, ¿no? La misma docente un día de la nada me dice, vos deberías estar estudiando Derecho. No deberías estar estudiando acá contabilidad. Esta no es tu área. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en el 5.º programa de Sin Filtros y bueno, esta vez en otro lugar maravilloso, junto a Jorge, por supuesto, y una invitada también especial. Estamos en Pati Perro, que es un hostal, que por supuesto lo pueden venir a visitar y es como diría, estar en casa, ¿verdad? Pero sin preámbulos, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Casi digo buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, contentos de estar aquí otra vez en Sin Filtros para hablar de una temática importante. Ahí nos visita un amigo, por si acaso. Pasó un infiltrado. Pero bueno, contentos de estar aquí y en este lugar tan lindo, como dices vos, que es el Hostel Pati Perro, que está aquí en el centro de Tarija, que tiene esta magia también de esta decoración con toda la cultura boliviana, ¿no? Con cuadros muy lindos y que nos representan de diferentes regiones del país, ¿no? Está justamente en la calle General Trigo, ¿verdad? Casi frente a la puerta del Mercado Central, ¿no? Sobre la General Trigo, estamos entre General Trigo y Domingo Paz, ¿no? Así que estamos ahí en pleno centro y bueno, contentos, agradecidos también por habernos acogido este día para grabar este 5.º programa de Sin Filtros. Sí, volvimos ya. Nos extrañaron, así que aquí estamos. No sé si nos extrañaron, pero volvimos. Seguro que sí. Volvimos, eso sí seguro. Tenemos otro tema muy especial. Y tenemos para ello una invitada. Ella es Jocelyn Alemán. Si sabes algo más de ella, por favor. Bueno, estamos con Jocelyn Alemán. Es un tema que tenemos que hablar el día de hoy, que es un tema que no se habla. Estamos sobre el tema de los familiares de las víctimas de feminicidio, conocer un poco cómo es el día a día también de los familiares. Jocelyn, ella es abogada. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, por estar hoy día con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida y bueno, como te iba diciendo antes de entrar a cámaras, esta es una charla amena que personalmente no estoy muy metida en el tema y quizás muchas de las personas que nos van a ver, jóvenes, mujeres, hombres y demás, tampoco, ¿no? Y queremos entender un poquitito cómo es esto, ¿no? Vamos a hablar sobre cómo llevan los familiares de víctimas de feminicidio, ¿no? Lamentablemente tenemos un porcentaje alto, acá Jorge sabe mejor. Este año, bueno, hasta agosto, según los datos de la Fiscalía, se tienen 59 casos que ya se han sumado, pero son los datos oficiales que se tenían hasta el mes de agosto, 59 casos de feminicidios en Bolivia, de los que Tarija, se tienen 8 aquí en el departamento de Tarija, ¿no? Sí, es lamentable, pero quizás hablamos un poquito de las cifras,
del tema en sí, pero descartamos un poquitito de cómo la pasan los familiares de estas víctimas, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cómo inicia el proceso? Yo lo llamaría vía crucis, porque sabemos que hay muchísima burocracia, hay muchos obstáculos que debemos vencer. Justamente te comentaba un poquitito de que había un libro, no recuerdo el título y eso me voy a golpear. Después lo vamos a poner. Pero es un libro muy interesante que lo voy a leer. Habla justamente de una de las hermanas de las víctimas de feminicidio, en este caso en México, Estados Unidos, ¿no? El hecho se había dado en México y la hermana, por buscar justicia, vuelve a México, que ella vivía en Estados Unidos, y empieza todo el vía cruz de poder buscar lo que es la justicia por parte de su hermana, ¿no? Y algún detalle, y ahí vamos con la primera pregunta. Ella cuenta un poquitito de cómo es llegar a la ventanilla donde solicitas el archivo, ¿ya? De historial de tu hermana, claro. Entonces, y esta persona que recepciona esa solicitud le dice simplemente: ¿por qué viniste después de tanto tiempo? ¿Por qué no lo hiciste antes? Entonces ya empezamos mal, ¿no? Ya empezamos mal. Segundo, le piden una fotocopia de algo y le dice, era una hoja. Entonces le pide a esa persona, a ese funcionario público, se le puede llamar, o ¿no? Claro. Le pide y le dice: ¿no puede usted sacarme esa fotocopia? Porque usted veo que tiene una fotocopia. No. Mira cuántas personas debería sacarle la fotocopia. Entonces, ¿no? Empezamos desde ahí, ¿no? Y ahí va la pregunta. ¿Cómo denominas todo este proceso, ¿no? Desde ya sabemos que es un proceso triste, doloroso, por supuesto, pero ¿cómo lo denominarías y cómo inicia todo esto? Bueno, un proceso de feminicidio yo lo denominaría como un calvario. ¿Por qué un calvario? Porque es tan difícil atravesar por esta situación, porque, bueno, cuando yo inicié, ¿no? Cuando falleció mi hermana, yo tenía 17 años, ¿no? Fue una etapa muy dolorosa, o sea, estar compartiendo con alguien el día anterior y que en la mañana te llamen y te digan: Dayana ha muerto. Es lo primero. Con el tema de la justicia, lamentablemente, ¿no? Acá vivimos en una burocracia tremenda, donde son idas y venidas. Y más aún es cuando una persona o una familia nunca ha atravesado lo que son los problemas legales, por así decirlo, ¿no? Nunca ha tenido que enfrentar un proceso legal, un proceso penal en su vida. Entonces, las familias pues viven con miedo. ¿No? Y aparte es que a veces cuando uno se acerca, por ejemplo, a la fiscalía, al menos yo cuando estaba con el proceso, tenía miedo de acercarme a la fiscalía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no sabía que yo podía tener acceso al cuaderno de investigación, yo no sabía que podía acceder a lo que es el cuaderno de autos que está en el Palacio. Y además lo que falta mucho es el tema de las autoridades, es el tema de sensibilización. No. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo lo vea, digamos, un proceso como profesional, pero otra cosa es que yo lo vea un proceso, o sea, que como familiar, una víctima. Son dos situaciones muy, muy distintas, ¿no es así? A veces cuando decimos, ¿no? Vemos en las noticias, encontraron muerta a una mujer en tal lugar, y todos decimos, ¿no? Ah, qué pena, pobrecita, así, ¿no? Pobrecita. Y se acaba todo, ¿no? Así, pobre chica. Pero ya cuando nos toca vivir a nosotros, nos toca vivir en carne propia esa situación, ahí nos decimos pobrecita. ¿No es así? Cambia el panorama totalmente. Cambia el panorama. Giro de 180 grados. Así es, y como les digo, o sea, es difícil. Al menos yo, Dayana falleció, mi hermana se llama Dayana, ella falleció el 13 de febrero del 2017, ¿no? 7 años. Son 7 años y medio que venimos peregrinando para conseguir justicia, ¿no? Y no es que cuando ya haya dictado una sentencia, en este caso fue sentencia absolutoria hacia el feminicida, eso no significa, ¿no?, que ahí muere el proceso. No, todavía hay recursos y esos recursos todavía nosotros los estamos continuando. Imagínense, o sea, es un gasto, uno es económico,
emocional. Aparte que, o sea, a veces llega uno a un punto donde dice, ya no quiero más. Ya no quiero más. ¿Por qué? Porque cansa. Y no sé si es que nuestro aparato judicial estará diseñado para que una familia, o que las familias, hablo en plural, porque no soy la única, ¿no?, que tiene esta vivencia, peregrinan por justicia. A veces tenemos que recurrir, ¿no?, acá, por ejemplo, yo en mi caso, en Tarija no me escuchaban, tenía que recurrir a Sucre. Y tenía que, o sea, erogar gastos económicos, ver el tema de pasajes, ver el tema de la documentación y eso, porque saben que tanto en la fiscalía como en el palacio no nos brindan ni una fotocopia. Todo se tiene que pagar. Quizás el trámite legal ya eso es gratuito, pero todo tenemos que pagar. Y más aún que además de eso, que tenemos que pagar el tema de fotocopias, todo eso, tenemos que pagar los gastos de los abogados. Y son pues sumas altas de dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, ¿no?, ya como profesional, hablando del tema de profesional como abogada, nos regimos lo que es un arancel, ¿no? Nos regimos lo que es un arancel. Y nuestro arancel, por ejemplo, nos dicen que en el proceso, bueno, explicándoles de ahí, tiene 4 etapas, ¿no? Es la etapa preliminar, preparatoria, juicio y recursos. Y cada etapa tiene un costo distinto, ¿no? El costo de la etapa preliminar, que son, en este caso, cuando encuentran, ¿no?, a la víctima y se sabe quién es el autor del hecho, que es identificado, son 2 días, ¿no? Y en esos 2 días, o sea, generalmente cuando no es en flagrancia, son 20 días esta etapa de duración. Y tiene un costo de 4.000 bolivianos, como mínimo. Como mínimo. Es una historia fuerte, de entrada, digamos. De entrada. Es lo mínimo. O sea, eso depende de la conciencia que tiene cada abogado para cobrar los montos económicos. La segunda etapa tiene un costo de 5.500, que son los 6 meses. Tenemos 9.500. La etapa de juicio cuesta mínimo 7.500 bolivianos. Wow. Y eso es lo mínimo. Lo mínimo. Pueden cobrar 7, 8, 9, N de montos económicos. ¿Es así? Y después, en mi caso, ya que lastimosamente este señor la absolvieron, tengo que presentar lo que son recursos. Y los recursos ya varían entre los 2.000, 3.000, 5.000, etc. Cada recurso. Apelación restringida y casación, ¿no? Por lo menos 20.000. Por lo menos. Y eso. Ahora, que si yo quiero que en el juicio me vaya bien, tengo que contratar lo que son los consultores técnicos, los peritos. Ese es un gasto extra, particular. Y son profesionales, o sea, que no lo hacen gratuitamente, ¿no es así? Todo tiene un costo. Por consultar tiene un costo. Entonces son costos más o menos que se oscilan, o sea, entre los 5.000, 10.000 bolivianos, o sea, imagínense. Claro, o sea, va más allá del tema del gasto monetario, también el tema emocional, el del tiempo. Yo cuando la primera vez que te escuché hablar fue cuando presentó Paloma el poemario La tragedia de las chapacas, ¿no? Y ahí te escuché hablar. Y me llamó mucho la atención y también te pediría si nos puedes compartir cómo ha cambiado tu vida también, tu proyecto de vida, tu visión de vida, este hecho que ha marcado también a tu familia. Bueno, cuando falleció mi hermana, antes de entrar a eso, aunque se fallezca, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido buenas notas en el colegio, siempre he sobresalido en el colegio porque siempre he tenido, ¿no?, con ese gusto de superar, no soy una persona conformista, ¿no? En ese entonces, yo quería estudiar, por ejemplo, medicina. Eso era a lo que yo quería aspirar, medicina, ingeniería civil o medicina. Y ahí también va el tema, ¿no?, de por qué escoger, por ejemplo, medicina. Porque mi abuela falleció por un cáncer. ¿No es así? Entonces son pequeñas motivaciones que uno tiene, digamos, para poder ayudar a las personas, ¿no es así? Entonces ahí entra mi hermana. Mi hermana me dice, ¿por qué medicina? Medicina es una carrera cara. Y lo típico me dice, ¿no? Si tienes plata, estudia medicina. Sabes que es una carrera cara. Ya. Y querían que entre en el magisterio. Yo no me veo siendo profesora, así, de entrada. No tengo la paciencia para enseñar, así. Después ya me hice una carrera de mujercitas. Eso me hice mi familia. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería mujercita? Contaduría, ingeniería comercial y así. Además de números.
Mira. Y bueno, si eso quieren, así. Y ya. Entonces, el día que fallece Dayana era el primer día de universidad. Entonces yo me inscribo a la carrera de Contaduría Pública, porque la idea era que yo esté 6 meses aquí en Tarija y después haga mi transferencia a lo que es el Chaco para estudiar ingeniería comercial en la universidad, no en la pública. Pero ese día, como les digo, o sea, ¿qué pasó? Fue que llaman a mi mamá, del celular de mi hermana, y mi mamá pensaba que mi hermana estaba en casa, que estaba durmiendo. Claro. Entonces mi mamá en esa época no era tanto el WhatsApp, ¿no? Claro. Entonces mi mamá nos cortaba la llamada y nos devolvía la llamada ya para que uno no gaste crédito, ¿no? Entonces contesta y una persona le dice que supuestamente Dayana se había desmayado, se ha puesto roja, se desmayó, está en el hospital. Y ese día era mi primer día de clases, porque yo tenía clases a las 8:45. Uy, me imagino. Entonces mi mamá me dice, sigue durmiendo vos, yo voy a ir a ver a Dayana al hospital, me va a llevar a David, dice, mi tío, su hermano de mi mamá. Yo ya ese día ya, o sea, como que algo inquieta, ¿no? Ya no podía dormir. Le escribo, ¿no?, en ese entonces a una amiga y le digo, ¿sabes qué? Mi hermana dice que está en el hospital. Ella me dice, pero no vas a venir a la U, me dice así. Yo no sé, le digo así. Entonces después mi mamá me llama y me dice, y yo escucho llorar al fondo, así al fondo. Yo no pensé que ella era la que lloraba. Claro. Entonces, y le contesto la llamada y me dice, ¿qué ha pasado? Le digo, y me dice, y no me dice nada, no me responde. Y le exijo, ¿no?, ¿qué ha pasado? Decime cómo está Dayana. Y me dice, y de nada de golpe me dice, Dayana ha muerto. Imagínense, o sea, vida universitaria o me voy a verla. Voy al hospital o voy a clases. ¿Qué hago? Y dije, no. Yo he dicho, no veo, o sea, no me lo creo hasta que no lo veo. Me voy al hospital, mi abuela me decía, no vayas, no vayas. No hice caso porque en ese entonces, cuando yo me enteré, se me había cortado la voz, ¿no? Entré en un shock ese rato, se me había cortado la voz, no podía hablar, solamente lloraba, y así. Entonces, posteriormente, ¿no?, ya atravesando, ¿no?, todo el proceso, todo eso, y es que yo ya iba a la universidad por ir, no era porque yo quería ir a la universidad, sino porque no quería estar en mi casa, porque mi casa me recordaba todo a mi hermana. El entrar, cuando ella llegaba de clases, todo me recordaba a ella. Entonces yo era como que escapar, digamos, de mi realidad en la que vivo en mi casa. ¿Y dónde voy a escapar? En la universidad. ¿Así? Y ahí resulta, ¿no?, que una clase estaba pasando lo que es derecho comercial y laboral, ¿no? Entonces vino una docente, me ve así como que inquieta. ¿Y por qué? Porque justamente ese día habían liberado lo que es al señor Garzón, el feminicida, ¿no?, de mi hermana. Entonces viene la docente y me agarra así y me mira y me dice, estás inquieta, si gustas puedes salir afuera. Así. Yo salgo afuera, me tranquilizo y después ya, contame qué ha pasado, me dice. Al finalizar la clase le comienzo a contar toda la situación que ha pasado. Y pasa el tiempo, pasa de nuevo ya los días de las clases, y en esa misma clase, ¿no?, la misma docente un día de la nada me dice, otra vez me pone, o sea, se para a mi lado y me dice, y me mira, vos no deberías estar acá, me dice. Yo, me está botando así. Y me dice, yo, ¿por qué, doctora? Leo? Y me dice, vos deberías estar estudiando Derecho, no deberías estar estudiando acá Contabilidad, esta no es tu área, tu área es Derecho. Entonces para mí como que, o sea, ese momento me causó como que... Te echó mucho ruido, ¿no? O sea, me dejó pensando todo ese día. Claro. Y después ya, como teníamos audiencias tras audiencias, entonces ahí es donde llego a adquirir lo que es... A mi mamá le digo, no, mami, quiero un código penal, le digo así, ¿me compras? Porque mira, escucho hablar de artículos, ni idea qué dice, o sea, ¿qué dice? Quiero entender, así. Mi mamá, si vos quieres, ya. Me compra, entonces comienzo a leer eso. Y entonces finaliza el semestre y esta docente me dice, ¿no?, deseximido. Me habla porque yo estaba preparada para dar mesas, porque había entrado a primera mesa y me dice, y me llama y me dice, te puedes retirar, estás eximida. Nos vemos para el año en Derecho.
Así. Como que ya te encamina, digamos, Así. hacia derecho. De esas señales claras, no, más no, ¿no? Y Clarísimo. y le agradezco, digo, tanto a esta docente, es la doctora Gabriela Echeverría Coro. Le agradezco tanto porque fue una de las personas que me impulsó, ¿no? a tomar esta carrera. Y después, ya una vez que ingreso a la universidad, ya no es diferente el panorama. ¿Por qué? Porque a mí la verdad, y otra motivación fue también, ¿no? de la rabia que he vivido con mi primer abogado. Con mi primer abogado. Hace rato hablábamos, ¿no? de tema de costos económicos, ¿no? Y lo que siempre renegaba con este abogado era que más privaba lo económico antes de ponerse en los zapatos de la persona que está viviendo, en la empatía. ¿Por qué? Porque esta persona es un abogado muy conocido aquí en la ciudad de Tarija. No quiero dar nombres, ¿no? Por repercusión, porque conozco, ¿no? cómo es esta persona. Entonces, esta persona no cobraba en bolivianos en ese entonces, porque nos cobraba en dólar. Ya. Y la primera audiencia, la cautelar, fue $2.500 de entrada. O sea, mucho más de lo que decías que se cobra. Mucho más del arancel, ¿no es así? Entonces, después en una apelación nos dijo, no, que ya, denme $2.000, así. O sea, ni bien acababa la audiencia, yo era con mi rabia ese rato, o sea, déjenme digerir todavía que ha muerto, o sea, que no está conmigo. No, denme, o vayan a la oficina. ¿Y quién te lo ha recomendado ese abogado? Recomendaciones como tal, ¿O es que dijiste, no, parece que es el no. mejor y ¿Qué es lo que pasa? Es que, como les digo, o sea, nosotros cuando estábamos en la morgue, en el hospital, mejor dicho, con mi mamá estábamos así, las dos así, en las sillas de ahí de emergencias, y estábamos esperando que nos entreguen el cuerpo. Lo primero que nos esperan que nos entregue el cuerpo, y porque ya mis tías habían ido a ver el tema del ataúd, de funeraria y todo eso. Entonces viene y nos dicen, y viene un compadre de mi mamá, le dice, no, comadre y su abogado. Claro. Así, y mi mamá, abogado, ¿para qué, compadre? Claro. Pero comadre, le van a hacer la autopsia a la Dayanita, le dicen así. Y yo le miro a mi mamá, ¿autopsia? Le digo así. Sí, ya va a iniciales, ya está aquí el médico forense, ya está aquí la fiscalía, ya están los de la FELCC, FELCB. Entonces me dicen, ya, nosotros vamos a ir a buscar. ¿Y qué es lo que pasa? Es que a veces se van, digamos, a los abogados de renombre, que son los que nos cobran, digamos. Claro. ¿Por qué? Por fama, digamos, porque tienen la más fama de ser buenos, entonces así. Entonces, algunos de esos abogados, ¿no? Por el tema de la fama, o sea, no hablo de todos, no hablo de todos, ¿no? Los abogados, porque no los puedo meter, digamos, a todas en sola bolsa, porque también soy abogada, no es así. Pero, cobran estos montos de dinero y al final no hacen nada. ¿Y actualmente estás terminando la carrera? ¿Terminaste la carrera? ¿Te falta? Ya terminé la carrera, actualmente sí estoy ejerciendo, ¿no? Estoy ejerciendo la carrera ya como tal. Yo me gradué el año pasado, el 30 de junio del 2023, ¿no? Actualmente sí estoy fungiendo, ¿no? como abogada. Yo creo que toda esta experiencia con la que yo he vivido, todo este peregrinar por justicia, por Dayana, ha llegado, ¿no? a que la gente confíe en mi persona para llevar procesos, ¿no es así? Antes que yo comience a trabajar, ¿no? me llega lo que es el feminicidio de Pachani, el de Esther Marisol Martínez. Entonces, ¿no? Y también, o sea, ese feminicidio me conmovió. ¿Por qué me conmovió? Porque la hermana, la que actualmente está en calidad de víctima, Sí. tenía, o sea, es de mi edad, ¿no? Es de mi edad y pasó por lo mismo. No tener conocimiento de un proceso, no tener conocimiento de qué se hace, el miedo de ir a la fiscalía, el miedo de ir a ver al juzgado del cuaderno. Entonces, yo creo que es ese tema, ¿no? de la confianza. Y yo entre mí decía, ¿no? cuando ya llego a asumir este feminicidio, en mi mente era como que para que me busquen, para que yo lleve este feminicidio, debo estar haciendo las cosas bien.
Bueno, para finalizar un poco, porque el tiempo es un poco corto. Quisiéramos una crónica en realidad de cómo inicia y hasta dónde, digamos, pudiste haber llegado, pero por el tiempo es realmente... Sí, un poco el mensaje que le das a la sociedad también para que tenga empatía también en todo este proceso que viven ustedes como familiares de víctimas. Sean empáticos con no solamente digamos, con las familias de feminicidios, sino con cualquier persona que es víctima de un proceso, tanto sea feminicidios, violaciones, violencia familiar. Sean empáticos, porque no saben toda la carga que uno tiene que sobrellevar. Claro. No es fácil. Es una mezcla de cargas, ¿no? Decías la parte económica, que por supuesto es muy cara, la parte emocional, que obviamente no es obligación del otro lado, de que te pueda acompañar como uno quisiera y demás, pero está el respeto, ¿no? Está el respeto que delimita y que también deja que la otra persona viva el duelo de manera normal, por así decirlo. Y también la parte jurídica, ¿no? La parte jurídica, ¿no? Es lo más difícil. Obstáculos, burocracia. Entonces tenemos varios elementos complementando este hecho, ¿no? Claro. Si vos sos una de esas personas, no me imagino una persona que viene del campo, por así decirlo, con muy bajos recursos. Y es que nosotros somos del campo, aclarar eso. O que no sepa nada, ¿te imaginas? Primero el shock, como vos decías, y luego, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Claro. ¿Cómo sigo, o sea, no? No sé, realmente, ni yo supiera, o sea, nadie. Entonces, es una mezcla total de elementos que, en vez de disminuir, digamos, la carga y todo ello, es como que abruma más, llena más y cansa más, supongo. Claro. Y aparte otra cosa que también es muy importante es el apoyo psicológico que se tienen que dar a las personas que están funcionando. Que no se da, ¿no? Sí, porque miren, una experiencia, ¿no?, que me pasó no hace mucho, o sea, yo al menos no recibí terapia psicológica, terapias de contención, ni nada para asumir el proceso. ¿No es así? Entonces, miren, a través de estos 7 años se me fue acumulando más, hasta que en enero de este año me llegó a enfermar. Yo pensaba que eran nervios. Claro, o estrés. Pero al final, o sea, ya cuando llego a emergencias, ¿no? una persona me insistía que yo vaya a emergencias, porque justamente cuando estaba mal, esa persona estaba a mi lado. Y me dice, no, tienes que ir a emergencias. Me llevo a emergencias y en emergencias me dicen, tienes ansiedad. ¿Qué es el resultado? Claro, un resultado, digamos, de todo lo acumulado, ¿no? Esta carga, o sea, esa carga que uno tiene que llevar, hasta que al final el cuerpo explota. Explota y dice, no, tienes que ir a buscar. Una consultita más que por ahí curioseando un poquitito. ¿Hay organizaciones, entidades, colectivos, no sé cómo se los pueden llamar, que apoyan en esto? No sé, la parte legal, quizás la parte emocional. Legalmente, o sea, los colectivos hacen lo que es el acompañamiento. O sea, sí, el acompañamiento, a ayudar a visibilizar lo que son los casos, ¿no?, de feminicidios, violaciones, etcétera, ¿no? Pero un colectivo como tal que brinda asesoría jurídica no hay. ¿Alguna organización? Organización, o sea, tampoco. O sea, están, digamos, las institucionales, el SLIM, pero tampoco es, digamos, que pucha... Pero hay patrocinios de abogados que a veces trabajan con estos casos. Sí, pero, o sea, hay un pequeño detalle. ¿Por qué quieren agarrar estos casos? Es por... tema mediático. Mediático. Ah. Entonces, por eso es lo que a veces llaman. Porque a mí cuando yo estuve agarrando el caso de Esther Marisol, en la noche, ¿no?, cuando ya el otro día sabía que tenía la cautelar en la noche, me llaman, me mandan mensajes un montón de abogados. Porque queremos copatrocinar, queremos ayudar, queremos esto. Es la parte lucrativa. Y yo, o sea, personalmente dije, no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no quiero jugar, ¿no?, con la imagen de esa persona. O sea, ha fallecido, merece respeto. Y no merece, ¿no?, que esa imagen de ella, o sea, ande por todo ello. O sea, y después así, organizaciones como tal, o así patrocinios legales, gratuitos, no. Bueno, no, o sea, son muy pocos los abogados, al menos como les decía, muy pocos los abogados que quieren dar el patrocinio legal, sin digamos, al costo. Buscar algo, digamos, algo a cambio, a favor, exacto. Qué pena, ¿no? Bueno, o sea, es una situación bien compleja y bueno,
da mucha pena, como dice Silvia, el tema de que te sea así, ¿no? De que tenga que gastar tanto la familia para poder buscar justicia. Y te agradecemos de verdad por haber estado con nosotros el día de hoy, por compartirnos un poco tu historia y también el tema de lo difícil que es conseguir justicia en estos casos. No, yo completamente muy agradecida con ustedes por invitarme y dar a conocer, ¿no? Y para que las otras personas entiendan pues lo que vive una familia, o sea, la que está atravesando este tipo de procesos. No es fácil. Y es por lo que les decía, o sea, sean empáticos, pónganse en el zapato de esa persona, no le hagan preguntas, no van a que les digan qué pasó, qué pasó, qué pasó. O sea, al tanto preguntar eso, o sea, llegamos pues a una revictimización y no saben, pucha, el conflicto psicológico que uno llega pues a tener. Y eso, ¿no? Como les decía, a veces uno, pucha, atravesar todo eso y al final lo que se desencadena al final todo. Bueno, a lo largo de estos programas creo que la palabra o el común denominador es el tema de la empatía y claramente en este tema también lo es. Y bueno, son hechos o situaciones y temas para poder reflexionar desde el otro lado de la pantalla también, quienes nos ven, nos escuchan y nos siguen. Y bueno, de esta manera finalizamos Sin Filtros, el quinto programa. Es el quinto programa. Nos veremos en el próximo programa. Pero esperamos que prontito. Así que... Ahí ya borrón. Nos vemos en el próximo programa de Sin Filtros y bueno, hasta pronto.